Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a la charla informativa de la maestría en Management Analytics e Inteligencia Artificial. Mi nombre es Davor y los estaré acompañando durante esta hora. A cargo de esta charla nos acompaña Juan Taboada, Chief Data and Analytics Officer en Banco de Crédito BCP. Por favor, los invitamos a que si tuviesen cualquier duda o consulta durante la sesión, puedan dejarla en la opción de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior de Zoom, ya que al finalizar la charla tendremos un espacio para responderlas. Y ahora sí, estimado Juan, le cedo la palabra para que inicie con la charla. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Me ayudáis con la presentación, por favor? Sí. Em, ya, gracias. Bueno, a ver, la idea hoy es navegar un poco por el fundamento de la maestría, ¿no?, que hemos preparado con la UTEC para que lo tengan claridad, ¿no?, del producto que nos ofrece y también que puedan aclarar todas las dudas. Se trata de una maestría en Management Analytics e Inteligencia Artificial, que el nombre es bien fancy, pero detrás hay mucho que contar, así que vamos a ello. Y como ha dicho Davor, voy a barrer un poco lo que es la presentación para presentar la maestría y luego abierto a cualquier tipo de pregunta o duda sobre la misma. Si me ayudas con la primera lámina. Ya, ¿cuál es el objetivo de presentar un programa como este? Es dar unos conocimientos y skills para que puedan ser los líderes de la transformación digital de las empresas en las que trabajan. ¿Y qué significa transformación digital hoy? Hoy es muy difícil pensar en transformar cualquier tipo de negocio sin aplicar data analítica e inteligencia artificial. Creo que son las herramientas del siglo XXI y es muy difícil tratar de llevar algo a otro nivel si no contamos con eso, ¿no? Entonces, por eso hemos enfocado esta maestría de esta manera y la promesa es la que tiene ahí de convertirte en un líder estratégico y capaz de integrar estas tecnologías en la estrategia de tu empresa, ¿no?, logrando dicha transformación. Si me ayudas, Davor, con la siguiente. ¿Por qué necesitábamos tener esta maestría en el catálogo? Porque te va a permitir liderar esa transformación organizacional usando, como decía, inteligencia artificial y datos para cualquier cosa, de facto. Entre ellos es optimizar procesos y acelerar decisiones. Yo diría que más que acelerar decisiones es cambiar la manera en la que se toman las decisiones en la organización. Lo que típicamente se dice ser data driven, básicamente viene a decir que no se tome una decisión que no esté sustentada en algún tipo de dato contrastado, ¿no? Y ahí hay toda una mecánica y metodología para tomar las decisiones de esa manera. Pero también es convencerse de que los datos son un activo estratégico de cualquier empresa. Cualquier negocio hoy en día genera datos en su interacción con los clientes, con sus proveedores, con el mercado, ¿no? Y una empresa que aspire a ser data-driven y a sofisticarse tiene que almacenar esos datos y no observarlos únicamente como unos y ceros en una base de datos, sino como un activo más de la compañía, y eso significa que pueden generar valor. Y de eso se trata. Pero claro, para un activo que genere valor, tiene que estar en buenas condiciones. Y en temas de data es asegurar que tiene calidad, que está disponible, etcétera, ¿no? Y si quieren es el combustible para la inteligencia artificial. Es muy difícil pensar en un mundo de inteligencia artificial sin datos de calidad. Entonces, ese es uno de los motivos fundamentales y lo verán ahora cuando desgranemos un poco el sílabo. Es también uno de los pilares fundamentales de la maestría. También le va a permitir al final del día impulsar soluciones ágiles y tecnológicas para crear más competitividad, más productividad y un crecimiento, un alto crecimiento, diría yo, sostenible en el tiempo en cada uno de sus negocios. Si me ayudas pasando a la siguiente, ya entramos un poco al temario. El temario se compone de 6 ciclos, ahora vamos a detallar los cursos, pero como os decía al principio, esto es una maestría de Management y Analytics e Inteligencia Artificial. Entonces verán entre los cursos que hay como
dos grandes bloques, cursos más enfocados en management y otros más en IA y en analytics. Dentro de management tenemos como dos subbloques, uno enfocado en lo que es liderazgo y gestión empresarial, que es algo más, si quieren, commodity, ¿no? Pero son habilidades bien necesarias. Cualquier líder, ya sea un líder técnico de tecnología, de data o de negocio, necesita tener estas capacidades y hay algunos cursos que nos van a ayudar a desarrollarlas, reforzarlas, porque seguro que muchos ya tienen experiencia en ese sentido. Hay otro segundo subbloque en la parte de management, que es sobre la estrategia de negocios con inteligencia artificial. La verdad es que es difícil pensar hoy en una empresa moderna que plantee su estrategia y en ella no esté la data analytics e inteligencia artificial, ¿no? Entonces también es importante verlo de esa manera. Y el otro gran bloque es el de la analítica y la inteligencia artificial. Y ahí tenemos dos subbloques, uno de ciencia de datos e innovación, que si quieren es la parte más matemática, donde están las capacidades más para construir y desplegar las herramientas de IA y de analítica que van a ayudarnos en la transformación. Y otro segundo bloque, o subbloque, perdón, que sería el de gobierno y gestión de datos. Y esto es algo que discutimos mucho cuando diseñábamos el sílabo, porque es fundamental, ¿no? El gobierno del dato. Y tiene mucho que ver con lo que les decía antes de tratar el dato como un activo y por eso tiene un bloque en la maestría y varios cursos que ayudan a reforzarlo. Entonces, ahora si entramos en el temario, un poco por repasar cada uno de los cursos, el primer ciclo tiene cursos de estrategia de negocios, que como les decía, parece que es una commodity, pero está bien tener esa base, ¿no? Porque al final no nos hace perder de vista que toda la tecnología y las capacidades que se van a adquirir tienen un único fin, que es, bueno, apoyar a la estrategia transformadora o de crecimiento del negocio. Fundamentos de programación lleva la coletilla de para ejecutivos, porque no se trata de hacer un curso para que puedan hacer un switch de carrera y ahora se conviertan en programadores expertos, pero yo creo que aprender programación, seguro que muchos, de hecho, ya tienen nociones, pero para los que no las tengan, yo les invito a que no se atemoricen, porque aprender programación creo que es algo entretenido, divertido, te estructura también la manera de pensar, pero en el fondo porque está aquí, porque es bueno enfrentarse a escribir código, a entender cómo es la dinámica de programar pues, en un lenguaje tipo Python para construir o entrenar modelos de Machine Learning, porque si luego tienes que dirigir equipos técnicos que tienen que hacer esta tarea, de alguna manera tienes un poco más de pie a tierra de saber exactamente qué están haciendo, ¿no? Y yo creo que es bueno enfrentarse a eso. El tercer curso es el de gestión de datos e inteligencia de negocios, em, que al final es una familia, si quieres, de la analítica, donde podemos, con datos y con capacidades más descriptivas y de hacer buenas preguntas, también entender las dinámicas de un negocio. Y esto la verdad es que se viene haciendo desde los años 80 y por más que estén avanzando las tecnologías, no deja de ser muy relevante plantear buenas preguntas y buscar en tus datos las respuestas, ¿no? Y saber qué está pasando. De a partir de ahí, ya pues hacerte preguntas más sofisticadas como qué va a pasar, ¿no? Tratar de predecir con modelos de analítica avanzada y luego tratar de definir un curso de acción, ¿no? Pero es, si quieren, la base de todo. Business Analytics, que es un curso también en esa misma línea que va a reforzar esas capacidades, y luego liderazgo organizacional, porque como les decía, con estrategia de negocios, un líder técnico de un equipo como el de analítica o IA también requiere manejarse dentro de una organización que muchas veces son grandes y complejas. En el segundo ciclo tenemos un curso de finanzas aplicadas eh, con elementos básicos de contabilidad, finanzas, estados financieros, ¿no? Creo que es data al final y hay que saber leerla porque ahí muchas veces es donde empieza todo. Tú lees un balance en una empresa, en un banco, en una compañía de seguros y muchas veces el balance te está diciendo dónde están las oportunidades, ¿no? Oportunidades para explorar un backlog, para identificar dónde hay un negocio que está funcionando subóptimo y se pueden optimizar con todas estas capacidades, ¿no? Entonces,
Para los que son más financieros, pues debería de repaso y para los que no es una muy buena oportunidad de aprender algo que, como les digo, está al principio de la cadena muchas veces. Ética y gobierno de datos, y aquí venía un poco el último bloque que les mencionaba. El dato, como les digo, es el activo, el nuevo activo para todas las empresas, pero también lo es para sus dueños. Cada uno de nosotros tenemos un montón de datos que compartimos con diferentes empresas que nos dan servicios y lo que esperamos de ellos es que lo traten de manera ética, primero, que lo usen para mejorar su propuesta de valor y al final trasladármela a mí. Y eso se hace a través del gobierno del dato. El gobierno del dato es, la verdad es que es un mundo bastante amplio, pero parte de lo que busca es asegurar la seguridad y el correcto uso de los datos de los clientes. Y es fundamental que lo aprendan. El tercer curso, este ciclo 2 es de Machine Learning para los negocios, que aquí ya empezaremos a ver un poco las capacidades que hay con los algoritmos actuales para predecir eventos del futuro. No es adivinar el futuro. Si alguien le dice que se puede adivinar el futuro, pero, tómenle por mentiroso, porque si fuera así, poca gente seguiría trabajando en construir modelos, ¿no? Los habrían retirado, pero sí puedes tratar de hacer una predicción con cierto margen de error, pero que suelen ser muy útiles, ¿no? Hay una cita que me gusta mucho de un estadístico que se llama Cox, que dice que todos los modelos son incorrectos, pero algunos son útiles, ¿no? Y así es, ¿no? Es una ciencia inexacta en el sentido de que predice con un margen de error, pero bien utilizado es muy útil. Y ahí es donde podrán ver un poco esas capacidades que nos permiten responder a la segunda pregunta. En Business Analytics e Inteligencia de Negocios, la pregunta que respondíamos es ¿qué está pasando? Con Machine Learning y esta analítica predictiva, podemos contestar a la pregunta de ¿qué va a pasar? Con una cierta probabilidad, ¿no? Y eso abre un mundo completamente nuevo de posibilidades. Y el último curso del bloque es Product Management. Y ustedes dirán, ¿qué es esto de Product Management, ¿no? ¿Qué pinta aquí? Bueno, pues es bien importante porque al final estos modelos de inteligencia artificial o de machine learning no son un aparato estadístico que está en un notebook de Python, no. Esto tiene que acabar en un producto tecnológico que entrega esa capacidad de predicción o de lo que sea. Y un producto tecnológico tiene que estar implementado, tener seguridad, tener mantenimiento, evolución, etcétera, ¿no? Entonces, darle ese enfoque de producto y tener un product manager que lo gestione es un poco la tendencia hacia la que se está yendo, ¿no? Y un poco nuestro compromiso aquí es generar una maestría que esté muy adaptada a los nuevos tiempos y a las tendencias que las empresas empiezan a adoptar y a demandar en el mercado. El tercer ciclo es MLOps para escalar inteligencia artificial. ¿Qué es MLOps? Les ayudo. ML viene a ser las siglas de Machine Learning y, y esto de Machine Learning Ops es como el hijo pequeño o nuevo del mundo de DevSecOps, que si alguno viene del mundo de tecnología y desarrollo, sabrá un poco más, pero es unos frameworks de trabajo de desarrollo de software donde se desarrolla pensando en la implementación. Entonces, históricamente, el mundo de Data Science era un mundo muy informal en el sentido de que cada proyecto y cada data scientist lo enfocaba de una manera, con cada uno con su metodología, se escribía código en unos notebooks de Python y luego cuando llegabas a un prototipo de modelo predictivo que te gustaba y que tenía buenos resultados, se le pedía a un equipo más tecnológico, de ingeniería y demás, que pusiera eso en producción y pasaba por casi que reconstruirlo todo con un nuevo estándar mucho más acorde a que esté productivo en un entorno formal de una empresa grande. Entonces, lo que se ha hecho es adaptar, y esto es algo bien nuevo, adaptar esa filosofía de desarrollo de código, prácticas de ingeniería avanzada, desarrollo de código, al mundo de la ciencia de datos. Y no es sencillo porque son mundos bien distintos, ¿no? En desarrollo de código tú puedes desarrollar pequeñas piezas de código que cada una ya va generando un poquito de valor, mientras que en el mundo analítico es un poco más el método científico de ensayo y error, ¿no? Y que vas descubriendo, en Data Discovery, donde vas descubriendo eh,
las variables y las dinámicas que explican el fenómeno que quieres modelar. Pero bueno, ya la verdad es que esta práctica que empezó a emerger en el mercado hace, no sé, 2, 3 años, ya ha empezado a estar madura. Y bueno, nosotros en el banco de crédito hemos establecido una práctica y ya estamos teniendo súper buenos resultados de despliegue de modelos en One Click Deployment, que se llama, hemos pasado de meses necesarios para desplegar un prototipo a hacerlo en prácticamente minutos. Y, y bueno, vamos a enseñarles un poco cuál es la mecánica de eso, ¿no? Y yo creo que tiene muchísimo valor porque esto sí que es cutting edge y de lo que se está demandando en el mercado ahora mismo. Otro curso que tenemos en el ciclo 3 es de Project Management, porque construir un modelo de Machine Learning o resolver un problema con inteligencia artificial, yo creo que es bueno enfocarlo como un proyecto tecnológico analítico, donde hay que eso, probar hipótesis, ¿no? Descubrir, plantear hipótesis del problema y descubrir soluciones a ese problema y luego entregar una solución tecnológicamente robusta e implantada que lo resuelva. Y entonces verlo como un proyecto y capacidades para gestionar con éxito ese proyecto es fundamental. El tercer punto de decisiones basadas en datos es uno de mis favoritos porque al final todo esto lo hacemos no por el amor a la matemática y al arte de explicar un fenómeno, sino que al final eso acabe en cambiar o retar una decisión que se viene tomando de una manera a tomarla con esta tecnología o estas capacidades que explotan la información, ¿no? Explotan miles de datos de nuestras bases de datos. El cuarto curso de Marketing Analytics, si quieren, es un caso de uso muy específico, pero que es muy relevante porque prácticamente todas las empresas que tienen clientes y que le venden al cliente quieren aproximarse con éxito y ser relevantes para ellos, ¿no? Y este submundo de marketing es muy interesante porque engloba diferentes capacidades de las que hemos mencionado, ¿no? Por supuesto, capacidades predictivas, pero también mucho de experimentación, de plantear propuestas de valor y ver si funcionan o no en el mercado y, amerita un curso específico, ¿no? Y luego pasaremos al cuarto ciclo, donde tenemos negociación estratégica, que son capacidades un poco del bloque uno que mencionaba, pero que son fundamentales porque siempre va a haber un stakeholder de negocio con el que hay que negociar algún tipo de involucramiento y siempre vas a necesitar algo de ese lado. Entonces, creo que es una habilidad que no está de más. Un curso de Operations and Supply Chain Analytics, otro caso uso específico, pero la verdad es que casi cualquier empresa grande acaba teniendo una operación importante y suele ser un lugar donde buscar oportunidades de eficiencias y optimización, ¿no? Donde usar estas herramientas. Entonces tampoco está de más tener ese espacio. Por supuesto, creo que esos dos bullets van juntos, es comunicación efectiva y data storytelling. Eso probablemente está ahí un poco caleta, ¿no? Usando la jerga, pero probablemente sea de lo más relevante. O sea, no sirve solo hacer un buen trabajo, sino que hay que contar bien la chamba, ¿no? Y tiene que transmitir y explicar una buena historia. Y cuando tienes un montón de datos y de resultados de modelos y tienes que explicar por qué un modelo es bueno, que tienes que usar métricas complejas, no sé, el Gini, la curva ROC, la matriz de confusión y explicar cómo eso se vincula al negocio, en general se abre una brecha muy grande con el que está al otro lado, que suele ser una persona de negocio que tiene otras prioridades, y es nuestra función ser capaces de construir el puente hasta el otro lado. Y eso se hace con capacidades de contar una historia coherente, sustentada en datos y no perder a nadie en el camino, ¿no? Entonces, como digo, es para mí uno de los cursos más importantes porque es el que va a asegurar el éxito de que haya un buy-in en el otro lado. Y no podía faltar eh, la IA generativa, ¿no? Meter un poco el contacto con esta nueva tecnología, ya no tan nueva, ya llevamos con ella un par de años, pero la verdad es que la evolución que ha habido en los modelos de lenguaje a partir de los avances del paper de Google de 2016, pero que se han cristalizado ahora, ¿no? Hace un par de años, es revolucionario y está cambiando el mundo y la economía. Entonces hay que entrar aquí, hay que tocarlo, usarlo. No necesariamente hay que saber
cómo se entrenan estos modelos, ni tienes esa capacidad. Eso es bueno, interesante si te gustan estas cosas, pero creo que es importante tener alguna noción para saber cuáles son las limitaciones. Porque cuando sabes cuáles son las limitaciones de algo, eres más cuidadoso y más eficiente usándolo, ¿no? Y es una herramienta que tiene muchísimo poder, pero tiene limitaciones. Entonces, creo que hay que conocer ambos, ¿no? Y ahí lo veremos. Si me ayudas con la siguiente lámina, ya pasamos a los últimos dos ciclos. Ahí tenemos en el ciclo 5 un curso de tecnologías para la gestión de la IA. Como les decía, llevar a escala estas capacidades de machine learning e inteligencia artificial tradicional, generativa, la que quieran, al final requiere también mantener ese portfolio, ¿no?, de soluciones, y hay capacidades de tecnología que hay que incorporar y que hay que conocer, ¿no?, para manejar ese portfolio de manera adecuada. El segundo bullet es algo que particularmente yo estoy impulsando en mi empresa de manera muy importante, que es tener una estrategia de productos de datos. Y esto es algo bastante nuevo, de no conformarse con tener los data lakes, ¿no?, los datos en una plataforma analítica y demás, sino ir un paso más allá y fabricar, producir el dato de una manera que sea muy útil para el negocio y de una manera muy sencilla de consumir, ¿no? Yo pongo el ejemplo siempre de que yo puedo ir al Wong, al supermercado, y irme a la sección de crudos, ¿no?, donde tengo, no sé, la verdura, la fruta, la carne, el pescado, pero está completamente sin procesar. Y esos son los datos que tendría en mi data lake. Lo puedo comprar, pero para producir valor con esos datos tengo que tener capacidades de chef, ¿no?, y de, no sé, de cocinar. Y no todos los usuarios de una empresa tienen esas capacidades. ¿Qué son los productos de datos? Es esa sección donde tienes ya eh, platos precocinados que quizás les falta, no sé, calentar, o en algunos casos les falta agregar un ingrediente, pero con muy pocas capacidades de cocina puedes hacer un buen plato. Esos son los productos de datos y es un poco la nueva tendencia. Si ven consultoras de tendencias tipo Gartner, Forrester, etcétera, hablan de que la inversión en el mundo de datos pasa por crear productos de datos para atender a las necesidades de negocio, ¿no? Entonces es bueno que conozcan eso porque, como les digo, es algo muy, muy nuevo y que está cambiando un poquito la práctica de cómo servir los datos en las organizaciones. Y también en este ciclo tendremos un proyecto integrador que ayudará un poco a poner todo lo que se ha ido aprendiendo en un solo proyecto, como emulando lo que luego es el mundo real, que al final la práctica es la que hace maestros y la teoría sin práctica es una pura ficción, ¿no? Y el último ciclo tenemos tendencias e innovación con IA, que este curso está abocado a quedarse anticuado a cada minuto que pasa, porque el mundo en el que estamos viviendo últimamente cambia de un día para otro y es alucinante, ¿no? Yo me tomo unos días de vacaciones y cuando me desconecto y cuando vuelvo ha salido algo nuevo, ¿no? Entonces es muy bueno que conozcan las tendencias, pero sobre todo que aprendan a estar enganchados a las tendencias, porque como digo, el mundo no para. Entonces sí que es bueno que tengan ese espíritu de ir haciendo un scouting del mercado, de qué está pasando, para que se mantengan actualizados. Tenemos otro curso de liderazgo en la transformación digital, que tiene que ver con lo que se hablaba de project management y demás, que es importante estas capacidades, y un último proyecto integrador. Sí, ahora sí, ayúdame pasando a la siguiente, a presentar un poco parte del equipo que va a trabajar con ustedes en la maestría. Bueno, ahí me tienen a mí como director de industria, que lo que trato es de traer un poco el nexo con la industria, lo que yo percibo que yo necesito para llevar a cabo mi tarea, pues me he asegurado de que esté reflejado en la malla curricular, y me acompaña como el líder de industria Nicolai. A Nicolai le conozco hace años, trabajamos juntos, ¿no?, en Cricor y en BCP. Ya les aseguro que es un excelente profesional y va a estar muy cerca del transcurrir del curso, y creo que es un auténtico lujo tenerlo en la maestría. Si me ayudas con la siguiente, también tenemos a Javier Naocapoma, también un viejo conocido de Mundo Cricor, y Sergio Falcón, que él ha trabajado en mi equipo de Analytics y es un poco el culpable de haber armado todo lo que es el framework de MLOps, con lo cual ahí van a poder aprender
de alguien que está en la práctica, en la primera línea. Franco Santolíquido, de Mercado Libre, que también nos va a ayudar mucho, creo que con más con herramientas técnicas, programación y demás. Y bueno, un profesional de primer nivel con amplísima experiencia en el mundo de la analítica del que creo que también puede sacar mucho jugo. Y creo que si me ayudas con la siguiente. Tenemos a Leslie Lugo, que viene nada más y nada menos de Google Analytics y creo que nos va a ayudar con la parte de marketing analítico y eso es un verdadero lujo, ¿no? Porque esa es, esa es la fuente de ingresos principal de Google, con lo cual creo que es un lujo tenerla en el programa. Y por último, Mauricio San Martín, consultor de BCG, pero también Mauricio lo conozco hace años, trabajo en mi equipo como Analytics Translator y creo que es un componente fundamental para unir lo que es el mundo de los negocios con las soluciones analíticas, ¿no? Y yo creo fervientemente que esa es una capacidad fundamental y Mauricio tiene una experiencia súper buena que nos puede ayudar un montón en esa tarea. Y pasando un poco a herramientas que veremos o que usaremos, como os decía, hay parte de programación para que se manchen las manos, ¿no? Y conozcan de primera mano lo que es esto y fundamentalmente qué herramientas se usan en la industria, como de programación Python, que es un lenguaje de programación moderno muy fácil, la verdad, es muy intuitivo y se aprende muy rápido y, y súper potente, es el lenguaje de moda. Y entonces, creo que es súper bueno que lo aprendan. Y además hoy en día es muy fácil aprender a programar porque los lenguajes, los modelos de lenguaje, tipo ChatGPT o sus versiones más enfocadas a programación, te ayudan un montón, ¿no? Con la sintaxis, a encontrar errores, incluso a generar plantillas de código, con lo cual programar es cada vez más sencillo, ¿no? SQL, que es un lenguaje para hacer consultas a bases de datos estructuradas, también creo que es una buena herramienta y muy sencillita de aprender. Y luego GitHub es muy interesante que esté ahí porque GitHub es un repositorio de código y más allá de lo que supone eso, que es bueno, un sitio donde alojar código, versionados, etcétera, implica una manera de trabajar muy diferente, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que yo les decía de MLOps. Implica profesionalizar el proceso de creación de productos analíticos e inteligencia artificial. Entonces es bueno que conozcan cómo es esa plataforma, qué capacidades tiene, porque de alguna manera, si quieres construir una suerte de fábrica de productos analíticos, es una herramienta fundamental. Y si me ayudas con la siguiente lámina. Hemos repasado lo que es los ciclos del curso y, y esto viene complementado con un offsite, ¿no? Con una jornada académica en la Nanyang Business School de NTU de Singapur. Y yo creo que es un aderezo que le va muy bien al curso, ¿no? Porque va a complementar toda esa teoría con una vivencia fuera, ¿no? En una universidad de primer nivel, una universidad muy joven, pero muy bien rankeada, y con visitas también a empresas líderes y punteras. Y en Asia, la verdad es que están yendo a una velocidad diferente, con lo cual me parece que es un complemento estupendo para el programa y que estoy seguro que les va a enriquecer un montón. Y si me ayudas ya con las siguientes láminas, y esto culmina, obviamente, con las certificaciones. Se llevarán un grado de maestro en Management Analytics e Inteligencia Artificial emitido por UTEC, posgrado, y por parte de la, eh, de la Nanyang Business School tendrán ese certificado de participación en la jornada, que también, por supuesto, que tiene mucho valor. Y ya pasando al cierre, creo que de aquí hay una pequeña presentación por parte del equipo comercial con detalles de la maestría y luego abrimos a preguntas, si no estoy mal, Tabor. Perfecto. Sí, Juan, muchas gracias por tu presentación. Ahora vamos a dar pase a Marinela Castillo, asesora comercial de UTEC Posgrado, quien nos mencionará este aspecto comercial de la maestría. Adelante, Marinela. Buenas noches, gracias, Davor. ¿Me ayudas con la presentación?
Gracias. Bueno, a quienes buscamos en esa maestría, pues esa maestría es para líderes, ejecutivos y consultores que quieren escalar su impacto dominando la analítica y la inteligencia artificial para tomar decisiones estratégicas con datos. También para profesionales que viven la transformación digital y buscan liderar la innovación en industrias como tecnología, finanzas, salud, telecomunicaciones, minería e e-commerce. ¿Avanzamos, Davo? Los requisitos para postular son básicamente la copia del documento de identidad o DNI, carnet de extranjería o pasaporte, copia simple del grado académico de bachiller, copia simple de los certificados de estudios de la universidad donde obtuvo el grado de bachiller. Esto es deseable, mas no indispensable. Necesitamos 2 cartas de referencias laborales que contengan los datos de las personas que los refieren, así como un número telefónico o un correo electrónico de contacto. ¿Avanzamos? Su currículum simple, sin documentar, el certificado del idioma inglés a nivel intermedio y emitido por una de las instituciones aprobadas por UTEC Posgrado, un ensayo de intención de máximo 2 hojas en el cual nos describa su motivación para estudiar la maestría en UTEC y el recibo de pago del derecho de postulación. ¿Avanzamos? Bueno, la inversión regular de esa maestría es de 72.500 soles. El inicio de clases es el 13 de octubre. La modalidad es semipresencial. La frecuencia de clases virtuales los martes de 7 a 10 de la noche y los días sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. En cuanto a la presencialidad, se va a realizar los días viernes de 7 a 9 de la noche. Son 2 jornadas por ciclo y los días sábados de 8 de la mañana a 2:30 de la tarde, en este caso serían 5 jornadas por ciclo. Tenemos a los asistentes a esta charla, tienen un beneficio especial que se les va a brindar el día de mañana, que los estaremos contactando mi compañera Cristina y yo. Y adicionalmente tenemos el beneficio Women in Tech, que como bien dice su nombre, es dirigido solamente para damas. Gracias, Davor. Perfecto, Marianela, muchas gracias por tu presentación. Ahora por el chat vamos a estar compartiendo tanto el brochure como los links para que puedan comunicarse directamente con las asesoras comerciales. Ahora recordemos que estamos entrando a la ronda de preguntas y respuestas. Tenemos la opción del Q&A en el chat para poder seguir dejando las preguntas. Estimado Juan, tenemos una primera pregunta. Aquí también nos puede apoyar Nicolai. Y es acerca de qué tanto de programación debemos saber al empezar la maestría. Nos comenta que conoce de programación básica, pero ha estado más enfocado a gestión que a desarrollo. Ya, sí que luego, Nico, me complementas, pero un poco lo que decía, no se asusten con programación porque no se trata de convertirlos en desarrolladores profesionales, ¿no? Es más que se manchen las manos y que entiendan un poco las implicancias, ¿no?, que tiene programar orientado a desarrollar productos de analítica y de inteligencia artificial. Y sí, yo creo que sí, no hay que tenerle miedo. Además es una bonita experiencia y Python es un lenguaje muy intuitivo y con una curva de aprendizaje corta. O sea, no lo veo. A lo mejor alguien tiene que, no sé, meterle un poco más de horas en un momento dado, pero como os digo, hoy en día hay bastantes herramientas que ayudan al proceso. Excelente, Juan, muchas gracias. Tenemos un par de manos levantadas para poder... vamos a darles permiso para que puedan explayar sus preguntas. Primero a Axel Fuentes. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio que te has dado. Bueno, quería saber, bueno, mi pregunta era justamente en líneas a lo que estaban preguntando hace unos minutos. He visto de que dijeron que no va a ser tanto de mano, pero ¿qué tan técnico también va a ser, no? Es decir, al salir de la maestría, voy a ser capaz de, no sé, mínimamente orquestar algo, pero hacer un buen script, ¿no? Que me permita hacer, no sé, por último, un agente. Esa es mi consulta, ¿no? A nivel técnico, ¿a qué nivel y se desarrolla esta maestría? Ya. Nico, no sé si quieres ir tú con ello y yo complemento después. Vale, sí, escuchan.
Sí, es que similar a lo de la parte técnica, pero en ese sentido, eh, queremos tener una profundidad para que puedan entender, retar y creo que mencionaste una palabra clave, si van a poder orquestar. La idea es que, saliendo de la maestría, sean orquestadores de este tipo de proyectos de ciencia de datos y que puedan ser capaces de ponerlo como punto clave de estrategia para justamente cambiar la toma de decisiones de su día a día, ¿no? Entonces, que puedan entender, no solamente contarles qué modelos hay, sino cómo funcionan, el por qué, dónde están esos trucos donde hay que poner ojo para saber cómo tomar esas mejores decisiones entre usar un tipo de técnicas, otro tipo de técnicas, ir hasta ese punto en el cual lo puedan entender y tengan las herramientas sólidas de poder ser los orquestadores después. Pero claramente la maestría tampoco busca pues que empaparnos para que sean ustedes quienes desarrollen esos modelos, ¿no? Claramente que si tienen interés, pues lo pueden desarrollar, darle más horas y demás, pero la maestría busca darle estas otras competencias sólidas para que puedan ser quienes reten, quienes dirijan y quienes puedan tomar las mejores decisiones, englobando todos estos temas que se presentan en la maestría. Y además creo que hay otra maestría, ¿no? Que es más enfocada en data science y en esa parte Eso. de desarrollo, ¿no? Y justo has reforzado lo que yo quería complementar, ¿no? La palabra clave es el director de orquesta. Em, en mi caso, por ejemplo, yo dirijo la orquesta. Yo tengo pues, los diferentes instrumentos, ¿no? Y ellos saben tocarlos mejor que yo. Pero es muy importante conocerlo de primera mano para poder retar, ¿no? A los músicos. Oye, yo creo que puedes ir un paso más allá, ¿no? Entonces, lo que persigue la maestría es darte los elementos para poder orquestar y hacer ese reto y que al final del día es una maestría de management, ¿no? Al final del día que puedas articular y ejecutar, eso es bien importante, una estrategia, ¿no? Y llevarlo a término. Entonces, hay que conocer un poquito de los mimbres técnicos, pero lo que se busca precisamente es eh, identificar bien todas las piezas y cómo deben de funcionar para ponerlas juntas. Perfecto, Nicolai. Juan, muchas gracias por la respuesta. Vamos a pasar a la segunda, que es de Kleiber Wiman. Aló, buenas noches. Sí, mi pregunta era puntual. Comentaron que el viernes es presencial. Lo hablaron, dijeron que era de 7 a 9, pero en la presentación decía de 5 a 9. ¿Me pueden confirmar, por favor? Esa soy yo. Aquí contesto yo. Sí, es de 5 a 9 de la noche, 2 jornadas en días viernes. En el ciclo. El ciclo dura 4 meses, son 2 viernes al ciclo. Ok, muchas gracias. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta, que es de Luis Limo. Es acerca de si tenemos casos de negocios documentados para aprender de experiencias de otras empresas que fracasaron y de las que tuvieron éxito. ¿Son casos recientes o cuál sería la metodología de enseñanza? El Nico te dejo también a ti. Sí, gracias por el pase. La metodología de enseñanza y la clave aquí son quienes van a ser los docentes y los expositores, que son personas que hoy en día no solamente han leído de casos, sino es que les ha pasado. Entonces van a aprender de todos esos casos de primera mano, ¿no? De las cosas que les ha salido bien y también de las que de repente no les ha ido bien, ¿no? No va a ser un curso en el cual ustedes tienen que remotearse y leer pues lecturas y libros con casos que, que te cuentan historias, sino van a ser esas historias de primera mano, ¿no? Y personas que obviamente, además de liderar, son quienes también están creando nuevas cosas, nuevos frameworks y que seguramente muchas no están ni siquiera documentadas y que se las van a poder compartir, ¿no? Ese es un poco para lo cual estamos apostando en esta maestría. Decías en la pregunta empresas que han fracasado. Creo que todas las empresas que hemos intentado hacer esto hemos tenido errores, ¿no? Y fracasos, y de ahí vas aprendiendo. Y yo creo que eso es lo que más valor tiene, ¿no? Cuando empezamos a hacer analítica avanzada en serio en el banco de crédito, y Nicolai estaba en esa época, es hace como 10 años,
Y de cómo lo hacíamos antes a cómo hacemos ahora, hay un universo de distancia y es fruto de y mejoras que hemos ido metiendo gracias a los errores. Entonces se trata de eso, traer a alguien de la práctica que está en el día a día y que ya te va a decir, mira, por aquí no es, por ahí tampoco, por ahí tampoco. Te pone en la línea de salida de lo que es la práctica hoy para que luego vayas y te equivoques tú, porque eso va a ocurrir, ¿no? Entonces, creo que ese es el valor de la maestría que dice Nico, que es los docentes son personas que están en la cancha, ¿no? Perfecto, Nicolás y Juan, muchas gracias por su respuesta. Vamos a darle paso ahora a Juan Mayaute, quien nos hará una consulta con micro prendido. Adelante, Juan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por la exposición, muy buena, muy grata. El programa está muy interesante. Eh, Mi pregunta se va al grado de la maestría que va a emitir. En este caso es de maestro, ¿verdad? Y si es que la modalidad va a ser a distancia, virtual o presencial. ¿Cuál es la modalidad que va a estar suscrita en el grado? Gracias. Marianela, creo que te la pasamos. Aquí estoy. Sí, Sí. la modalidad es semipresencial, es decir, que vas a tener clases remotas y clases presenciales. La presencialidad van a ser los días viernes y sábados, 2 viernes por ciclo, 5 viernes y 5 sábados al ciclo. En el diploma sale la S de semipresencial. No sé si respondí tu pregunta, Juan, o... Sí, muchas Ok, gracias. de nada. Perfecto, muchas gracias, Maranela, muchas gracias, Juan. Ahora pasamos a la siguiente consulta, que es acerca de, nos dice, buenas noches, ¿cómo impactaría esta maestría en mi carrera considerando que mi experiencia profesional está orientada a la gestión de operaciones de manufactura y de cadena de suministros? Bueno, pues muy interesante, ¿no? Piensa que lo que te va a dar es una herramienta diferente para hacer un challenge a cómo has venido haciendo las cosas. Y hay muchas oportunidades ahí. Yo recuerdo algunos proyectos que hemos hecho que tienen más que ver con cadena de suministros y fíjate que ese mundo es fundamentalmente conocer una demanda y atenderla de la manera más eficiente, ¿no? Manejando un inventario, etcétera. Eso involucra todas las capacidades que hemos ido mencionando, ¿no? Primero, tener capacidades de escribir qué está pasando, manejarte los datos, presentar un buen diagnóstico de cómo está funcionando tu operación. Probablemente tengas que predecir esa demanda y eso, si tienes modelos de Machine Learning, va a tener mejores capacidades de predicción. Y una vez que tienes esa predicción, tendrás que tomar una acción, ¿no? De cómo la voy a atender, qué capacidad instalada voy a poner, etcétera. Y son técnicas de optimización que están dentro del mundo de la analítica. Entonces, te va a dar como herramientas para tu toolbox donde vas a poder desafiar cómo venías haciendo eso, generando, por supuesto, un retorno económico y eso obviamente puede impactar de manera muy positiva en tu carrera, ¿no? Entonces, sí, es capacidad para hacerlo de otra manera y subirte un poco a la ola de la analítica, los datos y la inteligencia artificial para transformar tu negocio. Perfecto, Juan, muchas gracias por la respuesta. Ahora No vamos a hay, si las... quieres, por complementar, creo, puedo hacer una apuesta aquí con cualquiera de ustedes a que no hay un solo rubro en el que no se puedan aplicar estas capacidades. No lo hay, ¿no? O sea, absolutamente todos los rubros de empresas y negocios del mundo hoy están usando Data Analytics e inteligencia artificial. Excelente, Juan, queda mucho más claro. Ahora tenemos las siguientes preguntas, que es acerca de, es de Edwin Dueñas, que nos consulta cuál es la diferencia entre Analytics y ciencia de datos, o si viene a ser lo mismo. Bien, sí. Es verdad que iríamos un paso más allá, inteligencia artificial, ¿no? Que entra ahí. Eh, a mí me gusta usar la palabra analytics porque creo que es la más general, ¿no? Y la que engloba todo, pero bueno, al final es una pura convención. Ciencia de datos viene a ser a tratar de englobar las capacidades de
explotar los datos para resolver problemas. Y típicamente se asocia con entrenar modelos estadísticos predictivos, ¿no? Y eso también está dentro de lo que se llama inteligencia artificial. Esos modelos podrían ser de modelos de regresión, luego evolucionó a algoritmos un poco más complejos gracias a la capacidad de cómputo, ¿no? Y ahí tenemos algoritmos de Bagging, de Boosting, ¿no? Como XGBoost o Random Forest o la IGBM, hay un montón. Pero todo eso está dentro de la rama de la predicción estadística que te da predice una variable aleatoria. No sé, predice los ingresos de una persona o los ingresos de una empresa, etc. Y luego vino la IA generativa, que en el fondo usa modelos de redes neuronales, que es otro tipo de arquitectura de modelos, pero en el fondo también predice. Lo que pasa es que esto predice palabras. En la jerga más técnica predice tokens. Y entonces tú cuando le preguntas a un chatbot algo, escribes, eso que escribes se llama prompt, y es como el input que va a digerir el modelo. Y lo que hace el modelo es correr una probabilidad de cuál es la primera palabra que tengo que usar para contestarte. Y una vez que tiene la primera palabra, corre un modelo de cuál es la segunda palabra que es más probable que tenga sentido para contestar a tu respuesta. Y de esa manera probabilística va generando una frase que es la respuesta. Entonces, en el fondo, no dejan de ser las mismas técnicas. Es verdad que metodológicamente se resuelve de otra manera y con otras complejidades, pero es un poco lo mismo. Entonces, ciencia de datos englobaría todo, pero a mí me gusta más hablar de analítica porque no solo te estás hablando de resolver o de tener el modelo entrenado, es decir, preparado para usar, sino que la analítica implica también y cómo lo voy a usar. Entonces, a mí me gusta más usar esa palabra, ¿no? Y últimamente IA se asocia más solo con la parte generativa, pero es un error. Realmente inteligencia artificial engloba cualquier algoritmo en el que entrenas un modelo estadístico matemático para resolver un problema, ¿no? No sé si he respondido en extensión. Esto debería ser casi un lecture completo, pero en el curso sin duda que va a haber espacio y tiempo para profundizar ahí. Excelente, Juan, muchas gracias por la respuesta. Ahora pasamos a la siguiente, que es acerca de si... buenas noches, soy ingeniero mecánico, tengo experiencia en gestión, en mantenimiento y gestión de proyectos. Me interesa mucho el uso y la gestión de la inteligencia artificial. ¿La maestría estaría enfocada en un perfil como el que se acaba de mencionar? Vuelvo a mi apuesta, ¿no? Por supuesto, todo, en todas partes es posible aplicar esto. Hablabas de ingeniería mecánico y enfocado en temas de mantenimiento. Hay toda una rama de la analítica que es el mantenimiento predictivo, que es hacer modelos de machine learning con información de telemetría, muchas veces, ¿no? Del hardware, ¿no? Le pones lo sensorizas. Hoy en día con IoT eso es muy sencillo. Entonces tienes un string constante de datos sobre telemetría del hardware que sea. En nuestro caso, por ejemplo, ATMs, ¿no? Pensando en un banco. Pero no sé, en una industria manufacturera, pues, no sé, máquinas que operan 24 horas, etcétera. Y que, no sé, si esa máquina se para, tiene un costo de oportunidad enorme. Entonces ahí se usa mantenimiento predictivo, que es con esos streams de datos, y además es data en tiempo real, con lo cual tiene una complejidad mayor, haces modelos predictivos que te predicen la probabilidad de fallo o de parada de ese hardware o máquina. Y eso lo puedes utilizar después para hacer un esquema o una planificación de mantenimientos y hacer un mantenimiento de la máquina antes del fallo. Entonces, eso es un ejemplo de cómo un perfil como el tuyo en tu industria o en tu carrera podría sofisticar, ¿no? La manera de trabajar. Perfecto, muchas gracias, Juan, por la respuesta. Tenemos la siguiente pregunta, que es acerca de si nos comenta, hola, ¿podemos decir que esta maestría está más orientada al sector de banca y finanzas o se apertura a la industria en general? Si podría dar ejemplos. Sí, no es una maestría orientada a banca y finanzas. Finanzas es una industria muy intensiva en datos, pero no es la única, ni mucho menos, ¿no? Telecomunicaciones, por ejemplo, tiene también toneladas de datos, pero el ejemplo que acabo de poner, ¿no? De mantenimiento predictivo
de hecho se usa más mantenimiento predictivo en otras industrias más manufactureras, ¿no? Entonces, en cualquier industria, educación, por ejemplo, estamos ahora aquí en una universidad, en educación se está empezando a usar un montón también, ¿no? De analítica. No hay un foco particular. Hay cursos de finanzas, pero como les decía, no es para enfocado a banca o finanzas, sino porque todas las empresas tienen estados financieros. Y al final eso es como ustedes cuando van al médico y se hacen un chequeo médico y les hacen una analítica de sangre y te dan todos los indicadores. Ya, pues el estado financiero de una empresa son esos indicadores. Entonces, si me dice que usted tiene el colesterol elevado, yo sé que ahí tengo una oportunidad de mejorarle su salud, que es, no sé, poniendo una dieta, una medicación o mandando unas rutinas de ejercicios. Pues esto es lo mismo. Ustedes tienen que ser capaces de hacer ese diagnóstico de dónde ir la aporte del negocio para diseñar esa medicina con los datos, la analítica y ponérsela al paciente, ¿no? Entonces, por eso hay cursos de finanzas, pero eso no significa que se vaya a hablar solo de casos de uso de la industria de finanzas. Perfecto, Juan. Seguimos con la siguiente pregunta, que es acerca de si nos comenta Oscar Príncipe, si que él tiene experiencia profesional, sabe que el BCP se maneja con ERP SAP. Por su experiencia en dicha institución, ¿cómo se complementa la IA o la analítica a SAP? Bueno, al final, SAP, que es un sistema para gestionar un poco lo que es la operación, proveedores, empleados, etcétera, lo que te da es data, ¿no? Y ese es el mundo operacional. Normalmente en una arquitectura, en una empresa como puede ser un banco, tienes el mundo operacional, que son sistemas que te ayudan a informatizar la gestión de tus servicios y clientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, poniendo ejemplo de un banco, porque lo has mencionado, tú entras a una agencia o a un aplicativo de banca y por detrás hay un sistema que va almacenando tu información o te va sirviendo información, etcétera, ¿no? Y eso ocurre durante el día. El mundo operacional, no sé si han leído a Kahneman que habla de un libro que es Thinking Fast and Slow, que es como que tenemos dos cerebros, el que piensa despacio, el que es reflexivo y piensa despacio, y el que es rápido y reacciona muy rápido. Ese mundo operacional es ese cerebro rápido, ¿no? Entonces dices 2 más 2 y dice 4, ya. Pero si yo te digo 127 por 55 y le tomas la raíz cuadrada, necesitas hacer una reflexión, ¿no? Ya, ese mundo reflexivo es el mundo analítico. Entonces, normalmente las empresas cargan los datos operacionales, en este caso de SAP o de otros sistemas operacionales, en el mundo analítico, que suele ser un data lake, un data lakehouse, como es nuestro caso, típicamente ahora en los mundos que vivimos en la nube, alojado en la nube, en uno de los hiperescaladores, y ahí puedes hacer análisis más reflexivos, ¿no? Donde incluso puedes tener información histórica, construir un modelo analítico, etcétera, ¿no? Entonces, se complementa en el sentido de que es uno de los insumos para hacer luego analítica. Es una fuente de datos muy importante en la empresa, ¿no? Para poder luego hacer analítica y resolver problemas. Excelente, Juan. Entonces vamos con las siguientes dos preguntas, las últimas que tenemos. La primera es de Juan Antonio Chupitas, que nos consulta acerca de si respecto al proyecto final, ¿qué enfoque se le da? ¿Se evalúa la propuesta de valor? ¿Es un piloto o es una idea de negocio? Ahí, Nico, te voy a pedir ayuda para responder. Voy. Sí, Juan Antonio. El proyecto integrador busca ser un proyecto que sea end-to-end. Y básicamente vas a tener que recorrer desde primero establecer una idea de negocio que resuelva un problema de negocio para poder establecer una propuesta, un diseño conceptual. Después, obviamente, se busca que se ataque con una solución analítica de todas las del abanico que se van a presentar, obviamente, en la maestría. Puede ser de ciencia de datos tradicional, de machine learning, de IA, ¿no? Para que esto finalmente se pueda poner a prueba en un piloto, se pueda hacer una medición. Obviamente, la idea del proyecto integrador es que nazca desde el research y la investigación que puedan hacer, pero con una guía clara de también cómo se hace un proyecto en la vida real de manera completa, ¿no? Entonces, no buscamos solamente establecer una idea, sino que se vea, tenga una propuesta de solución, que se ejecute, de hecho, y por eso es que se está dividiendo en dos ciclos para que se pueda abarcar hasta cierto punto en la primera parte y en la segunda parte
se termine ya viendo resultados y conclusiones de este proyecto. Espero haber respondido la pregunta con eso. Perfecto, Nicolai, muchas gracias. Vamos con las dos últimas preguntas. La primera de Rodrigo Payet con micro abierto y luego cerraremos con la consulta de Diego Lazo. Adelante, Rodrigo. Estás en mute. Sí, buenas noches, disculpe. Justamente lo que mencionabas, ¿no? Que en equipos que trabajan 24 horas, yo trabajo en una mina autónoma y estaría muy interesante aplicar lo que es la ética y la ciencia de datos, ¿no? Al rubro, justamente para monitorear parámetros en tiempo real, ¿no? Y obtener tendencias, crear límites con la regresión, ¿no? Con técnicas predictivas. Sí, creo que ya resolvieron mi duda con dos preguntas anteriores. Gracias. Ya, te escuché regular, entendí que se había resuelto tu duda, que era sobre el tema de capacidad de predicción y demás. ¿Sí? O sea, la idea es, como decíamos, es orquestar ese mundo, de resolver un problema donde a veces tienes que tener capacidad de ciencia de datos o liderar un equipo, ¿no? Que hace ciencia de datos y que construye esa capacidad predictiva, ¿no? Entonces, entiendo que lo que me decías es que con las otras respuestas un poco se había aclarado tu duda. Sí, perfecto, perfecto. Entonces, con esa duda resuelta, vamos con la última consulta de Diego Lazo, que nos cuenta que se desempeña en el área de pricing del sector bancario. ¿Qué aplicaciones se van a tocar en la maestría con respecto a este sector? Ya. Bueno, ahí si quieres voy y te digo un poco donde yo veo la oportunidad y luego, Nico, me complementas, ¿no? De si hay un caso específico planteado o no. La verdad es que el mundo de pricing es uno de los, en banca, creo que en banca y en cualquier empresa, ¿no? Porque tú cuando tienes un producto le quieres poner un precio y es una negociación con el cliente en el fondo, ¿no? Porque el cliente tiene la potestad de comprar ese producto o no. Pero en banca en particular, por la cantidad de datos que tienes, es un mundo muy relevante. Y en el fondo lo mismo que hemos mencionado, es predecir. En este caso es predecir que el cliente acepte la oferta. Y, y eso son modelos que puedes hacer como los de Machine Learning, también como los de regresión, pero en el fondo lo que buscas es medir la elasticidad del cliente al precio. Y en nuestra experiencia, que hemos trabajado ampliamente ahí junto con Nico y también con Mauricio, que les presentaba antes, eso pasa muchas veces porque tienes que fabricar los propios datos de elasticidad, ¿no? Y si trabajas en banca lo vas a saber bien, ¿no? No sirve con los datos que tienes almacenados de a qué tasa se cerraron los desembolsos, sino que necesitas saber qué tasas se rechazaron en el camino, ¿no? O sea, cómo fue esa negociación. Y muchas veces nunca, no tienes esa información porque, no sé, la tasa no se ha cambiado en un tiempo. Entonces ahí entra en juego lo que se llama la experimentación. Diseñar un experimento, que de hecho es toda una rama dentro de la estadística, el diseño experimental, que te permite probar en diferentes grupos, diferentes rangos de precios y cómo se reacciona el público a esos diferentes rangos de precios. Y eso te acaba de crear un dataset que si lo acumulas con cierto histórico, te permite usar estas técnicas que hemos hablado, ¿no? Predictivas, incluso más modernas, sobre ese dataset para determinar dónde está el punto óptimo, ¿no? Entonces, yo creo que es uno de los eh, casos de uso más intensivos en metodología y en data, y sin duda amerita tener un espacio de reflexión, ¿no? Sobre las mejores prácticas. Excelente, Juan. Muchas gracias por la respuesta. Con esa respuesta vamos por concluida la ronda de preguntas y respuestas. Queremos agradecer a todos por haber participado en esta charla informativa de la maestría en Management Analytics e Inteligencia Artificial. Recuerden que pueden visitar nuestra página web y seguirnos en nuestras redes para enterarse de nuestras maestrías y programas. Ha sido un placer. Que tengan todos muy buenas noches y nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas noches. Buenas noches a todos.